vamos a hablar de un concepto muy interesante para el pensamiento crítico y las nuevas tecnologías, que son las guerras de cuarta generación. Y para poder entender ese concepto hay que comprender lo que es una guerra de primera, de segunda, de tercera generación. Y vamos a poner ejemplos que tengan que ver con nuestra historia, incluso con nuestro presente también. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque en Colombia hemos tenido una guerra irregular en el conflicto armado que prácticamente nos induce a un genocidio. En Colombia ha habido genocidios y la historia oficial, las clases dominantes, la oligarquía, han tratado de tapar esos genocidios con memoricidio. Y acá vamos a conectar un poco con lo que hemos estudiado en las pasadas unidades, el tema de los estereotipos, de las falacias, de los sesgos cognitivos, de los errores de lógica, el tema de cómo analizar un juicio en donde la mayoría de testigos son narcotraficantes, son paramilitares, son parapolíticos, son corruptos, condenados, en donde la mafia pareciera tener el control de muchas cosas. Y en ese contexto quiero que analicemos 8 ideas iniciales para que ahí sí nos metamos de lleno en el concepto de cuarta generación. Yo llamaría las 8 tesis iniciales. La primera tesis que quiero que conversemos tiene que ver con lo que significa la OTAN para el mundo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, de la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que significa Estados Unidos para el mundo como imperio dominante, y también lo que significa el concepto de la premodernidad, que es algo que tiene una definición epistemológica, filosófica. Cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de una rama de la filosofía que nos ayuda a entender las condiciones de posibilidad del conocimiento, del saber, de la ciencia, según la época. Básicamente eso es la epistemología. La epistemología es una rama filosófica, pero igualmente es una rama que depende de la historia y que también se relaciona con el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué significa la OTAN? Significa la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Básicamente son los países que se llamaron capitalistas y que se oponían a los países llamados socialistas, a los países soviéticos, que luego se separaron en 1991 del todo. ¿Por qué es importante que estudiemos este concepto de la OTAN? Porque los soviéticos tenían algo que se llamaba el Pacto de Varsovia, que fue una respuesta a la OTAN. La pregunta que podríamos hacernos es por qué todavía existe la OTAN si ya no existe el Pacto de Varsovia. Y la OTAN fue una organización creada dizque con fines defensivos, o sea, para defenderse de los soviéticos. Y los soviéticos crearon el Pacto de Varsovia para defenderse de la OTAN. La OTAN es una organización de cooperación militar internacional. Entonces, por ejemplo, si un país soviético atacaba un país occidental, fuera europeo o fuera gringo, entonces los otros daban ayuda militar de todo tipo. Podrían mandar soldados, armamento, apoyo económico. Pero si no existe el Pacto de Varsovia, después de 1991 no existe la Unión Soviética. Bueno, aunque nuestra querida intelectual y politiquera colombiana María Fernanda Cabal dice que la Unión Soviética todavía existe, bueno, porque ella tiene un retraso histórico, no digamos que tiene un retraso solamente cognitivo, tiene como un retraso en la historia, ella todavía está en el 89, o sea, Cabal tiene un cerebro como de 1989, y en esa medida
quieren vender esa idea de que todavía existe la Unión Soviética y que Rusia es todavía la Unión Soviética. Bueno, recordemos que Rusia era la mitad de la Unión Soviética, hablando en términos poblacionales. La Unión Soviética eran 300 millones de habitantes y 150 millones eran de Rusia. Entonces, se puede decir que Rusia en población sí era una de las 15 repúblicas, pero en población era el 50% y era la potencia militar. Y adivinen cuál era la segunda potencia militar de la Unión Soviética: Ucrania. ¿Y quiénes están en conflicto? Que eso sí es un conflicto de verdad. Es un conflicto, pero que también tiene elementos de guerra irregular, porque también involucra a población civil. El conflicto de Rusia y Ucrania, se están enfrentando las dos potencias de la antigua Unión Soviética. Entonces ahí pueden ver ustedes que para poder entender el contexto en el que se crea el concepto de guerra de cuarta generación, hay que entender el papel que juega la OTAN. Por ejemplo, Colombia no hace parte de la OTAN, pero en el gobierno de Santos a Colombia se le llamó como un socio, que yo lo cambiaría por lacayo. O sea, Colombia es un lacayo de la OTAN, pero los gringos llaman a Colombia dizque socio estratégico, o sea, no miembro, sino socio estratégico de la OTAN. Y en esa medida, cuando hablamos de esto, estamos hablando del imperialismo, que de cierta manera Rusia todavía tiene algunas ideas imperialistas, y China también. China más desde el lado económico y Rusia más desde el lado militar. Estados Unidos es la mayor potencia mundial, pero ve cómo China le está amenazando su economía. De ahí viene esa guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, y a su vez Estados Unidos ve cómo Rusia es una amenaza militar para ellos. Entonces, si se junta Rusia y China, equiparan a Estados Unidos en economía y en armamento. Así que, de cierta manera, lo que llamamos el conflicto en el Donbass o la guerra de Ucrania es una continuación con otros actores y otras víctimas de lo que fue la Guerra Fría. Y acá es en donde quiero que toquemos una segunda tesis, que la llaman la gestión de la información. Y aquí es en donde entra el tema de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son de diferentes estructuras, pero en el caso de este curso, las tecnologías que estamos estudiando son las de la comunicación y la información. Entonces ahí entraría el concepto de las TIC. Y en estas guerras de cuarta generación, estas tecnologías son muy importantes. Obviamente, en las guerras de primera, segunda y tercera generación, había otras tecnologías que eran más preponderantes. Entonces, por ejemplo, en este esquema que ustedes tienen ahí, pueden notar algo muy interesante. Que cuando hablan, por ejemplo, de las guerras de primera generación, hablan de una guerra larga, hablan de una cultura militar, hablan, por ejemplo, de unas tácticas de línea. Básicamente, ustedes estudian, por ejemplo, las supuestas independencias. Digo supuestas porque, por ejemplo, nos separamos de España, pero seguimos dependiendo de otros imperios, imperios económicos, imperios en su momento como el británico y el francés, luego Estados Unidos. China también es un imperio que es más que todo económico. Entonces, si comparamos, por ejemplo, las guerras de primera generación, en donde estaban más que todo las guerras medievales y las guerras del antiguo régimen, y algunas guerras de la época independentista, como por ejemplo las guerras napoleónicas o las guerras
de la independencia mexicana, que yo también metería ahí las guerras de la independencia de la Nueva Granada, cuando se derrota al Imperio Español, pero el comercio queda en manos del Imperio Británico más que todo. Entonces ahí es cuando se vuelve interesante este concepto, pero si hablamos de cronología, vemos que hay algo que no concuerda mucho. Por ejemplo, cuando vemos el siglo XIX, particularmente las últimas décadas del siglo XIX, vemos que allí ya empieza a dominar lo que se llama ahí la cultura del orden, es decir, donde la obediencia se vuelve algo muy importante, porque ya se pasa de unas guerras largas, o sea, miren la guerra, por ejemplo, de los 7 años, o incluso la guerra de los 100 años, o sea, se pasa de esas guerras largas a guerras que son más cortas y que ya tienen actores no estatales. Pero es importante que entendamos qué es el Estado. Si a ustedes les preguntan constitucionalmente qué es el Estado y que lo definan en 3 palabras, ¿ustedes cómo definirían el Estado? Para no confundirlo con el gobierno. El gobierno, técnicamente hablando, sería el 33.33% del Estado. O sea, un Estado es un triángulo en donde el gobierno sería una tercera parte de ese triángulo. La otra parte sería la población, que ahí también lo vemos en esta teoría de Lin. El Estado sería gobierno, población y territorio. O sea, para que haya Estado se debe cumplir ese triángulo. En este caso, si aplicamos el concepto de Estado a nuestro presente, el gobierno sería en este caso el de Petro. Pero uno podría hablar que el gobierno de Petro solamente es un pedazo del poder, porque si bien es cierto, Petro tiene control del poder ejecutivo, más allá de los infiltrados que ha tenido y que va a llegar a tener, también existe el poder judicial, que ese poder judicial Petro no lo controla. Puede tener un magistrado como Carvajal, recién electo en la Corte Constitucional, pero Petro no controla el poder judicial. Bueno, y sería muy delicado que lo controlara, como lo hizo Uribe. O sea, que Uribe invadió el poder judicial y casi se reelige por segunda vez. Y lo poquito que quedaba de independencia en el poder judicial evita la segunda reelección de Uribe en el 2010. Pero también está el poder legislativo. Por ejemplo, a Petro le están tumbando casi todas las reformas. La reforma laboral se la tumbaron. La reforma a la salud se la están tumbando. La consulta popular se la hundieron. Con trampa, pero se la hundieron. La reforma pensional se la pasaron, pero con cambios, y la podría tumbar una corte. Entonces ahí viene el tema de que Petro tiene el gobierno y el poder ejecutivo, pero Petro no tiene el poder absoluto. Tiene un poder legislativo dividido, que le está tumbando las reformas. Tiene un poder judicial, donde tiene unos pocos magistrados que son simpatizantes de él. Y tiene un poder mediático, en donde hay un poder tradicional que está contra él. Hablemos de Revista Semana, RCN, Caracol, Blue Radio, El País, El Colombiano. Todos esos medios están en contra de Petro. Y los medios alternativos, más masivos, en su mayoría están a favor de Petro. Entonces, el poder mediático de Petro se divide en 2 partes. Los medios estatales, que sería todo esto de RTVC, Señal Colombia, las emisoras estatales, y los medios alternativos, que son simpatizantes del gobierno. O sea que Petro tendría un pedacito del cuarto poder. No sé si llega a tener un 50% del cuarto poder, pero por ahí va la cosa.
del Poder Judicial no tiene ni un 10%. Y del Poder Legislativo tiene como un 40%. Y al principio tenía como un 50, un 60% del Poder Legislativo. Porque recuerden que a Petro le aprobaron la reforma tributaria en el 2022. Porque en esa época Petro tenía alianzas con sectores tradicionales de centro derecha, como el partido de la U, como el conservador y el liberal, pero Petro ha perdido sus apoyos. O sea que si Petro tenía un 60% del Congreso en el 2022, en este momento Petro podría tener apenas un 40%, así que no tiene la mitad más uno. O sea, a Petro le pueden tumbar todo. En cambio Uribe tenía un 70% del Congreso a su favor. O sea, Uribe sí gobernó esos 8 años con un Congreso en donde la mayoría eran parapolíticos. Y Uribe tenía mucha más injerencia en el Poder Judicial que Petro. Y Uribe tenía un poder absoluto en el cuarto poder. Porque en la época de Uribe, 2002-2010, no existían los medios alternativos. O sea, sí existía YouTube, pero YouTube apenas cumplió 5 años en el 2010. O sea, y YouTube todavía no era una plataforma masiva, ni se utilizaba para hacer política. O sea, YouTube se usaba para montar películas y canciones. Y no era una red masiva entre el 2005 y el 2010. O sea, YouTube se vino a masificar fue después del 2010. Lo mismo que Facebook. Entonces, si uno mira el escenario que tenía Uribe, Uribe sí tenía con qué montar una dictadura. Y la estaba montando. Porque tenía un poder ejecutivo aliado con los paramilitares y con el DAS utilizado para perseguir opositores. Entonces, tenía un control absoluto del poder ejecutivo y una policía política como el DAS. Tenía, no voy a decir que la mayoría del Poder Judicial, pero tenía muchísima injerencia en el Poder Judicial. Fiscalías de bolsillo, jueces y magistrados amigos. Vea, en este momento el que es abogado principal de Uribe, Jaime Granados, era un juez que era el juez dizque de la masacre del Aro. O sea, Granados era el juez de Uribe en la masacre del Aro, te imagines. Y aparte de todo, él tenía, como les dije ahora, hasta el 70 o el 80% del Congreso. Los únicos opositores de Uribe eran los del Polo Democrático Alternativo, que ahí estaba, por ejemplo, Iván Cepeda, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo. Eran esos los únicos opositores de Uribe. De resto, todos esos partidos, liberal, conservador, cambio radical, partido de la U, en esa época no existía el Centro Democrático. Todos esos, y un montón de partidos de parapolíticos, y los partidos cristianos, todos esos partidos estaban con Uribe. Entonces, volviendo al tema de la gestión de la información, para pasar al tercer tema, la geopolítica es una rama de la política que estudia dos disciplinas en una: la geografía y la ciencia política. Entonces, cuando uno dice que va a hacer un estudio geopolítico, es porque va a estudiar condiciones geográficas. ¿Y cuáles son las condiciones geográficas? Por ejemplo, el tema de las regiones, los poderes locales, los propietarios de la tierra, los propietarios de los medios de comunicación, los dueños de las EPS, los dueños de los fondos privados. O sea, un estudio geopolítico ayuda a contextualizar un estudio politológico. Entonces, cuando estudiamos las guerras de cuarta generación, es muy importante que estudiemos el tema de la geopolítica, que mucha gente lo confunde con la política internacional, no necesariamente. Es decir, la geopolítica también es el estudio de la política local, pero siempre considerando los temas geográficos. Por ejemplo, les hago una pregunta: ¿cuál es el departamento con más ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos? Antioquia. ¿Y cuál es la región de Antioquia con más ejecuciones extrajudiciales? El oriente antioqueño. Y curiosamente, y yo diría que de manera paradójica, son las zonas donde el uribismo tiene más caudal electoral. Por ejemplo, el uribismo la rompe en el oriente antioqueño,
con el clan del condenado por parapolítica, Rubén Darío Quintero Villada. Y acá en Antioquia y acá en Medellín, electoralmente siempre ha ganado el uribismo. Y les voy a recordar solamente lo último. Por ejemplo, Iván Duque sacó muchos más votos que Petro en Antioquia y en Medellín. Federico Gutiérrez sacó muchos más votos que Petro en Antioquia y en Medellín. Rodolfo Hernández sacó muchos más votos. Pero aún así, la gente dice, bueno, pero si el uribismo domina totalmente a Antioquia y a Medellín, ¿por qué tuvimos un alcalde como Daniel Quintero, que es enemigo del uribismo? Daniel Quintero es un personaje que también fue uribista y también fue parte del gobierno de Santos. Y el tipo se hizo famoso por ser denunciante en el escándalo de Hidroituango, donde está implicado Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Álvaro Uribe. Y el tipo se hizo muy viral en redes sociales. De no ser por Facebook particularmente, y luego por Twitter, que ahora se llama X, de no ser por esas redes sociales, Daniel Quintero probablemente nunca hubiera sido alcalde de Medellín. Obviamente es un razonamiento contrafactual y por ende es un razonamiento defectuoso. Pero empíricamente uno sí diría, ¿qué sería de Daniel Quintero sin las redes sociales? ¿O qué sería de Gustavo Petro sin su cuenta de X? ¿Cuántos seguidores tiene Petro? 8 millones. ¿Qué sería Petro sin esos 8 millones? ¿Y cuántos votos sacó Petro en el 2018? 8 millones. No significa que todos los que están en X siguiendo lo votaron por él. Muchos de los que votaron por él no tienen redes sociales. Y muchos de los que están ahí siguiéndolo ya murieron o ya tienen cuentas cerradas. Entonces uno lo que mira son las interacciones. Petro la rompió fue cuando habló del tema de los inmigrantes y cuando le hizo la carta a Donald Trump. Pero hago otra pregunta contrafactual para que sigamos jugando. Petro sí hubiera podido ser presidente con la tecnología que había en el 2010. Petro quedó de cuarto, por debajo de Vargas Lleras, por debajo de Antanas Mocos y de Santos en el 2010. O sea, Petro ya fue candidato presidencial en el 2010. Pero en esa época Facebook apenas estaba masificando y apenas se estaba usando para temas políticos. YouTube también apenas se usaba para música y para películas. No había influencers que montaran contenido político en las redes sociales. TikTok no existía, Instagram tampoco existía en el 2010. Ahí está. ¿Por qué tenemos a Petro presidente? Pues por muchas razones. Pero en mi opinión, la principal razón por la que tenemos a Petro de presidente es por las nuevas tecnologías, por las redes sociales. ¿Por qué la serie Matarife la vieron 60 millones de personas? Entre Francia y Colombia más que todo. Ustedes dirán, esa cifra es muy loca, porque somos 50 millones de personas en Colombia y esta serie la vieron 60 millones. Es porque esta serie Matarife fue traducida al francés, porque Daniel Mendoza, su creador, vivía y estaba exiliado en Francia. Entonces él la hizo en español, la vieron millones de vistas en YouTube y en todas las plataformas, y la vieron en francés también. Entonces, o sea que en Francia mucha gente se dio cuenta de esa visión de la historia, esa visión que es la contraria de los uribistas. O sea, los uribistas tienen una visión de la historia de que Uribe es un héroe y un salvador. Bueno, ustedes lo han visto. En ese juicio aburridor que les he puesto, ustedes han visto que los testigos uribistas, que son puros narcotraficantes, parapolíticos, paramilitares, dicen que el doctor Uribe, y le dicen presidente. O sea, no le dicen expresidente, le dicen presidente. Por poco le dicen Dios. O sea, están a esto de decirle, oiga, mi Dios, usted es mi Dios. Pero Matarife fue una serie que se volvió masiva y viral, porque algo que pase de 1 millón de vistas, en mi opinión, ya es viral, y sobre todo que en muy poquito tiempo, porque una cosa es sacar 60 millones de vistas en 5 años, pero la serie de Matarife sacó 60
millones de visualizaciones en todas las plataformas en menos de un año. Y en el 2020, cuando estábamos encerrados en la pandemia, y ustedes saben por experiencia que a ustedes les tocó, a pesar de que son personas muy jóvenes, a ustedes les tocó la pandemia, también les tocó el estallido social de 2021, y uno en pandemia se volvió más adicto a la tecnología, porque al no poder salir uno para ninguna parte, bueno, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos sí volví más adicto a la tecnología. Hasta conocí nuevas plataformas para transmitir y hacer videos en vivo. Entonces llega la pandemia y justo en plena pandemia sale la serie Matarife. A lo mejor, si la serie Matarife la sacan este año, ya que no estamos en pandemia, a lo mejor hubiese tenido menos impacto, hubiera tenido 20, 30 millones de vistas y votos que hubiera perdido Petro ahí. Pero justo llega la pandemia, la serie Matarife la rompe en audiencia y llega el estallido social de 2021. Y mucha gente que quería a Uribe, o gente que no se metía en política y que veía normal a Duque, le cogió rabia a Uribe, le cogió rabia a Duque, le cogió rabia a los uribistas. No solo por la serie Matarife, sino por lo que pasó en el estallido social, por la forma como la policía acabó con cientos de vidas. Más allá de que esta gente seguía teniendo en ese momento los medios estatales y los medios principales de desinformación. Pero Matarife estuvo acompañado de un montón de medios alternativos que también la estaban rompiendo. No tanto como Matarife, pero la estaban rompiendo. Por ejemplo, Alejo Vergel, o por ejemplo, Wally Opina, o por ejemplo, Estrato Medio, Daniel Monroy, Cofradía para el Cambio, Aquí Noticias. Entonces, esos medios alternativos, no tanto como Matarife, pero sí la rompían. Videos de 500,000 vistas, videos de 200,000 vistas, ahí iban cooperando. Y todos esos eran votos para Petro, porque eran votos contra el uribismo. Miren, el uribismo en el 2018 fue la fuerza política más fuerte. Por eso montaron a Duque, 2018. Y en el 2022, el uribismo pasó a ser la tercera fuerza, ni siquiera la segunda, la tercera. Porque Rodolfo Hernández fue el que pasó a segunda vuelta. ¿Cuál era el candidato del uribismo? Federico Gutiérrez. Incluso, el candidato primigenio era Óscar Iván Zuluaga, el imputado por Odebrecht, que ya había sido perdedor en el 2014 con Juan Manuel Santos. Entonces, el uribismo se quebró porque primero su candidato oficial se le pegó a Fico y Fico se quemó porque ni siquiera pasó a segunda vuelta, y ya el uribismo, por odio a Petro, se le pega a Rodolfo Hernández. O sea, la segunda fuerza fue Rodolfo Hernández, que era el anti-Petro. O sea, Rodolfo Hernández sacó 10 millones de votos de anti-Petro, pero de esos 10 millones anti-Petro, por ahí 5 millones son uribistas, que fueron los que votaron por Fico. Ese es mi cálculo. Obviamente no es un cálculo exacto porque estamos hablando de personas y de hechos difusos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de guerras de cuarta generación, tenemos que hacer ese tipo de análisis geopolíticos. ¿Por qué el uribismo gana en Antioquia y en el Catatumbo, si son las zonas en donde el uribismo tiene más víctimas? Es porque esas regiones tienen unas condiciones geográficas e históricas que hacen que el uribismo tenga caciques muy fuertes, como Rubén Darío Acevedo Carmona, Rubén Darío Quintero Villada, porque Acevedo Carmona es el que estaba en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue el profesor mío, pero también uribista. Pero el parapolítico y su clan, que ahí está el senador Esteban Quintero Cardona, ese parapolítico tienen mucho poder. Porque, miren, hay algo que nos conecta precisamente con lo que estamos viviendo en este momento. Porque hay un concepto que se llama conflicto asimétrico y también lo que se llama guerra irregular.
El uribismo es experto en el conflicto asimétrico, en la guerra irregular y en el genocidio. O sea, el uribismo dice, nosotros damos seguridad. Uribe la rompió porque la gente odiaba a la guerrilla, particularmente a las FARC. Entonces Uribe la rompió en 2002, en 2006, en 2010 volvió a ganar, así Santo lo haya traicionado, en el 2014 casi gana, y en el 2018 volvió a ganar, porque ellos manejan todos los conceptos de la guerra de cuarta generación. Bueno, aquí los podemos ver en la segunda gráfica, miren. Todos esos conceptos que ustedes ven ahí, el uribismo los ha sabido aplicar. Y por eso fueron hegemónicos durante más de 20 años. Por ejemplo, ellos decían que con los terroristas no se podía negociar. O sea, que a los terroristas se les derrotaba militarmente. Pero para ellos terroristas eran las guerrillas. Porque José Obdulio, el ideólogo de Uribe, decía que ellos eran los salvadores de Colombia y que en Colombia no había conflicto armado sino amenaza terrorista, un concepto que copiaron de George Bush, de la Escuela de las Américas y del Plan Cóndor, porque ellos supieron utilizar y aplicar los conflictos de baja intensidad. La insurgencia la convirtieron en terrorismo, y a la gente que era de partidos de izquierda o centroizquierda, como Iván Cepeda, como Gustavo Petro, como el señor Jorge Enrique Robledo, decían que eran terroristas de civil. De ahí viene el concepto que permeó lo militar, lo económico y lo tecnológico, que es los falsos positivos. Los falsos positivos nacen de un estigma contra el opositor. O sea, yo al opositor no lo incluyo, ni lo derroto solamente electoralmente. Yo al opositor lo espío con el DAS, lo mato con la fuerza pública si sea civil, y si está de civil digo que es cómplice de los guerrilleros. ¿Por qué se incrementaron de 13 al año a 1067 al año los mal llamados falsos positivos? Porque el uribismo hizo una guerra de cuarta generación con una mezcla de baja intensidad y haciendo confundir insurgencia, oposición política y terrorismo de la guerrilla. Ahí estuvo la base de la hegemonía uribista. Y ojo, que aparte de eso, están las redes sociales. Pero en el caso de Uribe y el uribismo, ellos no se hicieron fuertes por las redes sociales, porque a ellos les tocó un poquito antes. O sea, a ellos les tocó tercera generación en aplicación, así ya existía el concepto de cuarta generación. Pero RCN y Caracol, y hasta RCN patrocinó grupos paramilitares afines al gobierno de Uribe. No tanto Señal Colombia, porque eso no lo veía nadie, a decir verdad, o casi nadie. Pero el aparato de propaganda que hizo que el uribismo cometiera tantos crímenes y que sea el gobierno más corrupto de la historia de Colombia, con más condenados. Son datos, que el gobierno con más condenados es el de Uribe. Es que ellos tenían un aparato propagandístico con Caracol y RCN. Periodistas pagados para mentir, para desviar la atención con el caso cubano y con el caso venezolano. Entonces se la pasan hablando de las víctimas de Venezuela, de las víctimas de Cuba, de las víctimas de Ecuador de Rafael Correa, pero tapaban todo el genocidio y toda la persecución que se daba aquí, y para eso les pagaban. Carlos Castaño le pagaba a periodistas de RCN como Claudia Gurizati, que era la jefe de Vicky Dávila, para que hicieran una máquina propagandística en donde el paramilitarismo se viera como algo normal. Y el mismo gobierno estaba mandando un mensaje y decía: con terroristas no negociamos, y negociaron con los paramilitares. O sea que para ellos los paramilitares, como Salvatore Mancuso, como Don Berna, no eran terroristas, en tanto que negociaron con ellos. En cambio, esto de las FARC, como Tiro Fijo, como el Mono Jojoy, como Iván Márquez, como Alfonso Cano, estos de las FARC
o los del ELN si eran terroristas. Los paramilitares trataron de quitarle el rótulo de terroristas, pero ahí intervino el imperio. Y aquí viene el cuarto concepto. Ahí intervino el imperio de Estados Unidos, con su hegemonía de la seguridad internacional. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? Estos tipos son narcotraficantes. Entonces, y tú les estás dando impunidad de cierta manera, porque los estás condenando a máximo 8 años, cuando, aparte de cometer crímenes de lesa humanidad, han cometido delitos de narcotráfico. Entonces, ¿por qué se llevan a Mancuso? Por delitos de narcotráfico. Incluso a los gringos, como imperio, ni les importan los crímenes de lesa humanidad, porque ellos manejan una hipocresía con el narcotráfico. Ellos se benefician del narcotráfico, pero ellos aparentan, en medio de esta organización de la OTAN y ante la comunidad internacional, ellos aparentan que son enemigos del narcotráfico. Así tengan agentes de la DEA como Paul Cohen, que son narcotraficantes. Y ahí es cuando Uribe tiene que traicionar a sus amigos. Uribe tiene que traicionar a Salvatore Mancuso, tiene que traicionar a Don Berna. Pero Don Berna es un tipo al que tiene muy condicionado. A Don Berna lo tienen tan condicionado que dice que Uribe mandó a matar a Pedro Juan y luego toca decir que no, que era un accidente. Don Berna tuvo que retractarse. Y un apartamento que era de Don Berna se lo dieron al primo parapolítico de Uribe, a Mario Uribe Escobar, que fue testigo en estos días en el juicio. El único paramilitar de los más fuertes que fue capaz de hablar en contra de Uribe y decir la verdad fue Salvatore Mancuso. Pero es porque Mancuso tiene raíces sicilianas. Y no quiero decir que todos los sicilianos son mafiosos, pero los sicilianos tienen unos códigos de honor. Mancuso es un costeño, pero que tiene raíces italianas, sicilianas. Entonces, esta es la película El Padrino, que es una trilogía. Una obra literaria llevada al cine llamada El Padrino, que me gustaría verla en algún momento con usted. De pronto la vemos en la próxima clase. Entonces, los que de pronto pudieron pararse en la raya Uribe, los mataron a todos. A los hermanos Castaño, a Doble Cero. Y hubo otros paracos que realmente no eran paracos, eran más narcotraficantes, como el Tuzo Sierra. Por ejemplo, el Tuzo Sierra tiene vínculos con Mario Uribe porque está casado con una familiar de Mario Uribe. Entonces, el Tuzo Sierra lo extraditan, pero el Tuzo Sierra sabe que lo extraditaron por pedido de Estados Unidos. De cierta manera, Mancuso también. A Mancuso le dio rabia que lo extraditaran porque Mancuso se sentía más paramilitar. En cambio, el Tuzo Sierra sabía que él era más narcotraficante que paramilitar. Al Tuzo Sierra no le importó. Esa es la diferencia que hemos visto entre el Tuzo Sierra y Salvatore Mancuso. Entonces, volviendo a este concepto, acá el aparato propagandista que se hacía con Caracol y RCN se trasladó a las redes sociales. Y ahí la serie Matarife, los medios alternativos ya mencionados, Noticias 1, que es un medio tradicional pero que no es uribista, Daniel Coronel, que también era el dueño de ese medio y que no es afín al gobierno pero que también es antiuribista. Ese tipo de medios son los que le hicieron la revolución interna a los medios hegemónicos. Entonces aquí la gran revolución en los asuntos militares fue una revolución tecnológica. ¿Por qué se crea la Internet? Como una estrategia de espionaje en la Guerra Fría. ¿Y qué sigue siendo la Internet? Una estrategia de espionaje. Los enemigos lo stalkean a uno. Los enemigos lo hackean a uno. Los enemigos tratan de perfilarlo a uno, como pasó con el DAS. Y la fiscalía, cuando la manejaba Barbosa, con el software Pegasus, también hicieron lo mismo. Perseguir a los enemigos para quitarle la vida. Cuando mataron a Lucas Villa, en el estallido social de 2021, los paracos que lo mataron, mandados por el gobierno de Duque, ya sabían dónde estaba Lucas Villa. A mí no me extrañaría que el software espía Pegasus
comprado a los sionistas, a los que están acabando con el pueblo palestino. A mí no me extrañaría que hayan utilizado el software Pegasus para matar a Lucas Villa y para matar a cientos de personas en el estallido social, o para hacerles entrampamientos judiciales, como el que le hicieron a varios presos políticos, como el que se conoce como Cero. Y acá es en donde quiero que terminemos con 3 punticos. Que el conflicto armado colombiano es una muestra de cómo ha cambiado el sentido clásico de la guerra. Claro, todavía tenemos elementos de primera generación. Hay gente que todavía se mata a piedra y a palo y a golpes. Eso es de primera generación, eso es medieval. Napoleónico en el peor sentido de la palabra. En la época de Simón Bolívar también la gente se mataba con piedras, o en algunas guerras civiles colombianas. Pero también entre las bandas delincuenciales y en la misma guerra convencional existen elementos de segunda generación. El revólver. La mayoría de gente en Colombia la matan con un revólver, o con una metralleta, con un fusil, o con arma blanca. Eso es de segunda generación. Pero la tercera generación, en donde ya se empiezan a aplicar conceptos de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, la guerra rápida también, concepto de la tercera generación. En Colombia es como si hubiéramos pasado de la segunda generación a la cuarta generación. O sea, porque nos matábamos con piedra y con bala, y de repente llegan las redes sociales y nos empezamos a matar con perfiles falsos, con espionaje, con hackeo, con noticias falsas, con campañas de desprestigio, con caricaturas políticas. Y por eso estamos aquí en la disputa por la opinión pública. Y por ejemplo, aquí nace un concepto que quiero que redondeemos: el enemigo difuso. ¿Qué significa difuso? Borroso. ¿Qué significa la lógica difusa en las matemáticas? Algo que es borroso, algo que no es binario, que es borroso, que no se puede determinar. Lo binario sí se puede determinar más fácil, pero lo que es triangular o lo que no es binario es difuso. Y quiero terminar con estos conceptos. ¿Cómo venden al enemigo interno en las guerras de cuarta generación? Lo venden como alguien que viola la propiedad privada. ¿Cuál es el principal argumento para combatir las guerrillas? Que las guerrillas son comunistas y que como son comunistas van a quedarse con la propiedad privada. ¿Cuál es el principal argumento para atacar a Carlos Gaviria cuando era candidato presidencial? Para atacar a Gustavo Petro, para atacar a Iván Cepeda. ¿Cuál es el principal argumento? Que son comunistas que van a expropiar lo privado. ¿Y qué es lo privado? Las CPS, los fondos de pensiones, los bancos, las grandes empresas de desinformación. Todo eso es propiedad privada. Caracol, RCN, eso es propiedad privada. Entonces a Petro lo ven como el enemigo interno que va a acabar con la propiedad privada. Pero lo más chistoso y lo más paradójico es que Petro se la lleva bien con varios sectores que son dueños de la propiedad privada o de medios de producción, dueños de capital o dueños de tecnología. Por ejemplo, Petro es amigo del Gilinski padre, y el Gilinski hijo es el dueño de la revista Semana. O sea, yo no entiendo cómo Petro es amigo del padre cuyo hijo es dueño del medio que más lo ataca. O sea, yo no he podido entender eso. Ustedes sí. ¿Ustedes cómo explicarían eso? Es algo difuso, algo borroso. Y aquí llega otra vez el tema de los impuestos. A Petro se le vende como un comunista que cobra muchos impuestos para vivir como burgués. Por ejemplo, a Petro le estaban sacando en cara 69 viajes que ha hecho. Pero la pregunta es,
¿Qué tanto ha conseguido Petro para el país? ¿Qué acuerdos ha conseguido para la selva amazónica? La COP16, ¿cuántos ingresos le dio a Colombia como Estado? ¿Cuántas deudas dejó el nefasto gobierno de Iván Duque, que realmente era el gobierno de Uribe? Entonces, aquí yo prefiero un gobierno que cobre más impuestos, pero que distribuya bien la plata, a un gobierno que cobre poquitos impuestos y que se robe casi toda la plata. Por ejemplo, en Dinamarca, usted en Dinamarca paga muchos impuestos, pero el Estado se lo da todo. O sea, el Estado le da salud, educación, le da como un bono. Y eso son formas que eso no es el socialismo clásico, eso es un socialismo nórdico donde hay un Estado muy grande. ¿Qué dicen los libertarios? Que el Estado debe ser lo más chiquito posible, que porque entre más chiquito hay menos robo. Es una falacia de falsa causalidad. No necesariamente. La corrupción no depende del tamaño del Estado. Hay estados grandes como Dinamarca y son muy poco corruptos. Si fuera verdad lo que dicen los libertarios, Dinamarca sería un fracaso porque es un estado que cobra mucho impuesto. Y Colombia sería una sociedad súper, porque en Colombia se pagan menos impuestos que en Dinamarca. Esa es la falacia de los libertarios. Milei se montó con el cuentico y le creyeron. Y miren la estafada que le metió Milei a sus mismos seguidores. Una pirámide. Los estafó con criptomonedas. Y aquí quiero terminar con esto. Miren, la religión y la política. O sea, yo respeto todas las creencias religiosas. Y también respeto los que son ateos o agnósticos o los que simplemente no se meten en el tema. Pero yo sí soy partidario de que uno debe separar el Estado de la religión. Porque miren, de 8 guerras civiles que tuvimos en Colombia, en la era republicana, de 8, 7 fueron por fanatismo religioso. Y la Iglesia Católica fue cómplice de los dictadores conservadores como Guillermo León Valencia, como Miguel Abadía Méndez, como Rafael Núñez, que era liberal, pero terminó gobernando como un conservador de extrema derecha. ¿Y por qué el uribismo fue tan hegemónico? Porque el uribismo logró controlar las iglesias católicas y protestantes. Miren, a pesar de que el uribismo no tiene el poder ejecutivo, en estos días Uribe llegó al juicio con la Santa Cruz. Y Uribe, diciendo que el Papa recién fallecido lo iba a ayudar a salvar, y la fiscal se lo gozó. Recuerden que la fiscal tenía el micrófono abierto y se estaba gozando un trino de Uribe, donde estaba mezclando la muerte del Papa y el supuesto milagro para él salvarse de la cárcel. Miren a Uribe arrodillado en la Iglesia Católica. Miren a Uribe visitando gente de esos partidos tradicionales cristianos que hunden las reformas de Petro. Entonces, el uribismo, en ese aspecto, ha sido muy estratégico, porque el uribismo ha sabido capitalizar económica y políticamente el fanatismo religioso de la gente. Obviamente, hay sacerdotes guadalupanos, como el padre Ramiro Arango Escobar del canal de YouTube Los Padrecitos, que son seguidores de Petro. Hay sacerdotes que siguen el tema de la teología de la liberación. Hay protestantes cristianos que también creen en el proyecto de Petro. Pero a diferencia del uribismo, Petro no se aprovecha de la religión para manipular. Y curiosamente Petro es católico, pero en las campañas de desprestigio electorales dicen que Petro es ateo y que Petro va a cerrar las iglesias, porque a Petro lo quieren vender como un comunista que atraca la propiedad privada, que cobra mucho impuesto, que se lo roba y que aparte todo es ateo. O sea, entonces ahí está la guerra mediática de lo que yo le hago creer a la gente. Mire, quiero terminar con 2 cositas, vean, para que vamos al descanso. Las guerras irregulares son las que tienen acabada Colombia, porque las guerras irregulares están acabando con la población civil. Las guerras irregulares son las que involucran a la población civil, y el conflicto colombiano tiene la mayoría de víctimas civiles. Y ahorita vamos a profundizar en el tema. La guerra convencional en Colombia prácticamente no existe, porque en Colombia la guerra no ha sido ejército contra guerrilla, guerrilla contra paramilitares.
ha sido exterminio a población civil. Hasta las guerrillas, como las FARC, se metieron contra la población civil y perdieron su rumbo. Nacieron como campesinos y terminaron convertidos en narcotraficantes y terroristas. O sea, las guerrillas, ¿por qué el uribismo fue tan fuerte? Porque las guerrillas también fueron muy malas, sobre todo las FARC. El M-19 fue la única guerrilla que medio ganó simpatía. Y por último, y con esto quiero terminar esta parte, Lean crea un concepto muy interesante que nos permite entender por qué hoy día es más fácil matar con un medio de comunicación desinformativo que con un arma. Porque usted con un micrófono, vea, termino con este ejemplo, una periodista de Caracol, Saray, hizo matar a un líder social con una noticia falsa. Ah, listo, entonces nos vemos el próximo viernes.